Hola, soy Davy Vega Fernández y ahora vamos a hablar sobre los objetivos del tema. Como primer objetivo tenemos el analizar las diferentes reacciones químicas de desnaturalización con respecto a las proteínas y aminoácidos. Como objetivo específico y ahora otro objetivo es conocer y a la vez explicar sobre los dos métodos por el cual se lleva a cabo la desnaturalización, como son el método Sosleg y el método Rignau. Hola, mi nombre es Mauricio Camacho y para el laboratorio de hoy les daré una breve introducción en la cual destacaré qué es la desnaturalización de una proteína y el método de Soxhlet. Una proteína es una cadena de aminoácidos cuya secuencia específica. Se forman a partir de los ribosomas por lectura de los genes que llevan la información de la secuencia concreta de aminoácidos que da lugar a una determinada proteína. Esta cadena de aminoácidos agrega otros átomos o moléculas como el cobre, zinc, hierro, entre otros, para dar lugar a la proteína final que comienza a plegarse sobre sí misma para adoptar la conformación espacial necesaria para realizar correctamente su función biológica. La pérdida de esta conformación espacial hace que la proteína no pueda cumplir con su función biológica en el organismo, y es lo que se conoce como la desnaturalización de una proteína. En el caso de una enzima, la desnaturalización se puede observar cuando ésta pierde su función catalítica. Para la extracción de Soxhlet, diremos que es una técnica de separación sólido-líquido comúnmente usada para la determinación del contenido graso en muestras de diferente naturaleza. De igual modo, puede ser usada como técnica preparativa de muestra como paso previo al análisis mediante otra técnica instrumental. Por ejemplo, la extracción de ácidos grasos en muestras de tocino para su posterior determinación de cromatografía de gases. Mi nombre es Roselvira Oliva Ñopo y hoy les voy a hablar sobre la desnaturalización de una proteína. Se le denomina así al proceso de un estado nativo a un estado biológicamente activo. Dicho proceso es reversible en muchos de los casos, pero tiene que ser guiado por una fuerza directriz, puesto que en un sistema con alto grado de libertad, como lo es una proteína, es difícil regresar al estado nativo en tan poco tiempo y guiados por un proceso aleatorio. Además, en cualquier proteína, su estructura desnaturalizada y su estructura nativa, aquella que no ha sufrido ningún cambio por su interacción con el disolvente, solo tienen en común su estructura primaria, en otras palabras, la secuencia de aminoácidos que lo compone, puesto que los demás niveles de organización estructural han desaparecido en la estructura desnaturalizada. Además, el estado biológicamente activo de una proteína solamente es estable bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Es así que un cambio dentro de ellas genera una desnaturalización térmica o de presión. Además, se han dado casos de desnaturalización provocada por un cambio en ambas variables. El estado de naturalización denominado clásico se caracteriza por ser una cadena polipéptica abierta, sin tener o solamente algunos elementos estructurales secundarios formados. Aquí se describen procesos de desnaturalización debido a temperatura, pH o agentes químicos. También sabemos que la desnaturalización puede provocar efectos en la proteína, como son cambios en sus propiedades hidrodinámicas. En otras palabras, es un aumento de su solubilidad, pero una disminución en su coeficiente de difusión. Además, también tenemos que los residuos hidrofóbicos que se encuentran en el interior aparecen en la superficie y también una pérdida de sus propiedades biológicas. Ejemplo de ello tenemos la coagulación del huevo. Este proceso de desnaturalización de las proteínas que se encuentran en la clara del huevo, que son denominadas albulinas, pasan de un estado nativo a uno biológicamente activo. Eso se representa en su cambio de fase, de uno líquido a uno sólido, debido a la agregación de las proteínas desnaturalizadas. Buenas tardes, mi nombre es Wilson Arnold Zamora Llanos y en esta ocasión voy a exponer extracción de un aceite mediante el método Soxhlet. El químico alemán von Soxhlet propuso un método para separar la grasa y los aceites de los alimentos. Este método todavía se practica
hasta actualmente, desde su invención que fue hace 14 décadas, el cual este método involucra fenómenos físico-químicos que luego lo vamos a decir. Para este método de extracción o de separación se intervienen cuatro partes fundamentales, que son la parrilla, que es la fuente de calor, el matraz, donde contiene el disolvente y el aceite extraído, el sifón, que contiene la muestra, y el refrigerante, que provee un ambiente frío en el cual se condensa el disolvente. En esta ocasión, como se muestra en la imagen, voy a presentar la extracción de un aceite esencial de unas semillas de ajonjolí. En esta ocasión voy a presentar las partes del instrumento Softlet y el procedimiento. Las partes se conforman con el calentador, el matraz, el sifón y el refrigerante. El calentador se usa, se gradúa en función al punto de ebullición del solvente, que en este caso vamos a utilizar alcohol isopropílico a 82,5, que es el punto de ebullición del solvente. Y para extraer el aceite de las semillas de ajonjolí vamos a utilizar, ¿no?, el método Softlet. El refrigerante se compone por una entrada y salida de agua directamente al grifo mediante unos tubos. Ya, esas serían las partes. El procedimiento sería colocar las semillas de ajonjolí, pero sin antes no envolverlo puede ser de un papel filtro o un papel o algún material que filtre, que las semillas no se muevan, se podría decir, y en sí que filtre el aceite, ¿no? Perdón, la mezcla. Ya, primeramente sería armar el Softlet. Enroscaremos el matraz con el sifón y con el refrigerante. Primeramente prendemos el calentador, se va a evaporar el alcohol isopropílico 82,5. Lo que va a hacer es llenar esta parte céntrica donde están las semillas, y con ello va a llenarse y de la misma manera va a caer la mezcla, y así va a hacer un tipo de mezcla que es cíclica. Normalmente se da como 14 ciclos para que la mezcla de los aceites del sólido de las semillas se diluyan acá, perdón, se destilen, se caigan, ¿no?, acá en forma líquida, ya mezclado con el alcohol isopropílico, ¿no? El refrigerante lo que hace es volver a que el alcohol isopropílico que está evaporado que vuelva a caer acá a la parte céntrica donde están las semillas, y así se produzca la destilación, ¿no? La destilación de este aceite. Luego de hacer esos 14 ciclos, ¿no?, de destilarlo, acá tendríamos la mezcla del alcohol isopropílico con el aceite, ¿no? Ya, esta mezcla, en este matraz que contiene la mezcla, vamos a separar esta parte del Softlet, y vamos a quedarnos con la mezcla, y vamos a armar un sistema, ¿no?, para destilar el alcohol isopropílico y que quede el aceite. ¿Cómo lo hacemos, no? Con el refrigerante vamos a armar una simple destilación, donde se va a calentar nuevamente el alcohol isopropílico y se va a evaporar yendo el refrigerante hacia un vaso, ¿no?, hacia un vaso químico, donde se va a ir el solvente, el alcohol isopropílico, hacia un vaso, y lo que va a quedar va a ser el aceite, que obviamente no se puede evaporar, ¿no?, por sus propiedades, y quedaría el peso del aceite varía, ¿no?, en función a las semillas que coloquemos.
Y así es como se extraería el aceite que sería un aceite esencial, ¿no? Normalmente es muy, ¿cómo se podría decir? Complicado extraer, y es por eso que los aceites esenciales son tan caros por su difícil extracción, ¿no? En este caso, el método Soflex es una buena idea, un buen método para extraer el aceite de los sólidos, ¿no? También se utiliza para separar las grasas de algunos alimentos. Buenos días, profesor. Les saluda la alumna Rosana Zárate Moretti y en este momento le voy a hablar sobre las conclusiones del video de nuestro trabajo. Voy a comenzar por la desnaturalización de las proteínas. Se llama desnaturalización de las proteínas a la pérdida de estructuras de orden superior, secundario, terciario y cuaternario, quedando la cadena reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Los agentes que provocan la desnaturalización de una proteína se llaman agentes desnaturalizantes. Se distinguen en agentes físicos, que puede ser el calor, y también químicos, que son los detergentes, los disolventes orgánicos, el pH, la fuerza iónica. Como en algunos casos el fenómeno de la desnaturalización es reversible, es posible precipitar proteínas de manera selectiva mediante cambios en la polaridad del disolvente, en la fuerza iónica, en el pH y también en la temperatura. Bueno, ahora le voy a hablar del método Soxhlet. En el método Soxhlet, el componente más importante es la grasa y su solubilidad es la propiedad en la que se basa. Sabemos que las grasas se disuelven en disolventes no polares, como por ejemplo el cloroformo, el hexano y el éter de petróleo. Cuando un alimento está en contacto con este tipo de disolventes, las grasas muestran tal afinidad que al disolverse se separan del resto de los componentes. A este principio se le conoce como extracción sólido-líquido. El método es uno de los análisis básicos que se llevan a cabo en los laboratorios de alimentos. Es un método clásico, pues con base en una propiedad de la sustancia, permite cuantificar de forma indirecta su presencia en los alimentos.